buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hemos ido avanzando poco a poco en este capítulo 24 del Evangelio de Mateo y hoy nos vamos a detener en el penúltimo versículo de este capítulo. Es el versículo 50. Que vamos a proceder a leer. Dice así la palabra del Señor, Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Llevamos 2 días viendo cómo Jesús nos habla de cómo en los últimos tiempos habrá gente que comience a pensar, o como dice el versículo 48, comience a decir en su corazón que el Señor tarda en llegar. Y lo peor es que ese pensamiento va a llevar a las personas a 2 acciones, a cada cual peor. Primero, a golpear a sus consiervos, es decir, a tratar mal a los propios creyentes. Y segundo, va a comenzar a comer y a beber con los borrachos. Y esto, como veíamos, hace referencia a una vida de libertinaje, a una vida en la que ya no hay dominio propio, hay desenfreno, ya se ha entregado esta persona a los placeres de esta vida. Y ahora en este versículo 50, Jesús dice que vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y en la hora que no sabe. ¿Y sabes qué? Esto nos recuerda una vez más la importancia de saber que la palabra de Dios sí o sí se va a cumplir. El apóstol Pablo enseña en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 20, que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por lo tanto, si Jesús ha prometido que regresará, sí o sí regresará. Y da igual que tú lo creas con todo tu corazón, da igual que tú lo dudes o incluso da igual que afirmes que esto nunca ocurrirá, que sí o sí Jesús regresará. El regreso de nuestro Señor Jesucristo es un hecho que el Padre ha decretado y esto no está condicionado a la creencia del ser humano. El regreso de Jesús, no depende de la política. El regreso de Jesús no depende de la economía. Es más, el regreso de Jesús ni siquiera depende de la opinión de la iglesia. El regreso de Jesús depende únicamente de la voluntad soberana de Dios. Mira estas palabras qué interesantes que se encuentran en la carta que Santiago escribe, allí en el capítulo 1 y en el versículo 17, cuando dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Y esto lo que quiere decir es que Dios no cambia. Sus decretos no son ni modificados, no son ajustados. Bueno, si lo quieres ver todavía de una manera más clara, pues solamente hay que retroceder un poquito y caminar hasta el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 6, cuando literalmente Dios dice, porque yo, el Señor, no cambio. Por lo tanto, da igual si nosotros sí cambiamos nuestra creencia. Da igual si creyentes ahora se convierten en siervos malos dudando del regreso del Señor, que sí o sí, el Señor vendrá. Por lo tanto, aquí el problema no está tanto en que Cristo tarde en venir, sino que el gran problema está en que muchos siervos ya han dejado de esperarle. En este versículo 50 Jesús dice que Él vendrá en el día que este siervo no espera. ¿Y qué sucede cuando un creyente ya no está esperando la gloriosa venida de su Señor? Pues sucede, por ejemplo, que se relaja la vigilancia, que ya no se vela como se tiene que velar. Ya la disciplina espiritual mengua, ya no se ora como se tiene que orar, ya no se busca al Señor con la intensidad que tiene que ser buscado. Y lo peor de todo, cuando uno ya no espera que el Señor regrese, se empieza a normalizar lo que antes era pecado. Por eso se nos muestra en esta pequeña parábola que Jesús cuenta, cómo este siervo malo comienza a comer y a beber con los borrachos. Lo más probable es que antes no lo hiciera. Pero claro, una vez dejó de esperar al Señor, se empiezan a hacer cosas que antes se condenaban. Por ponerte un ejemplo, esto es justamente lo que le pasó a Lot, el sobrino de Abraham, ¿recuerdas?
Todos sabemos que Lot y su familia vivían en Sodoma, pero quizás no todos saben que no siempre fue así. Lot no siempre vivió en Sodoma. Vemos en Génesis capítulo 13, versículo 10, que una vez Lot se separa de su tío, se separa de Abraham, lo que hace Lot es mirar hacia Sodoma. Más tarde, en el versículo 12, dice que se acercó a Sodoma. Más adelante vemos como Lot habita en Sodoma. Y por último, en Génesis 19, versículo 1, ya encontramos a Lot sentado en la puerta de Sodoma. Sentado en la puerta significa que ya llegó a formar parte del sistema de vida de este lugar. Tremendo, ¿no? Tú te preguntarás, oye, vamos a ver, ¿cómo es posible que Lot se integrara en Sodoma cuando el propio apóstol Pedro, en la segunda carta que él escribió en el capítulo 2 y en el versículo 7, le denomina como una persona justa? Bueno, precisamente eso es de lo que yo te estoy intentando hablar. Lot no empezó en Sodoma siendo un mundano, no. Él fue poco a poco. Lo que antes era ajeno, ahora se convirtió en cercano. Lo que antes era incómodo, pues ahora se volvió tolerable. Y lo que antes era pecado, ahora ya se ha vuelto algo cotidiano. Es lo mismo que le está sucediendo a este siervo malo de estos versículos. Jesús no dice que el primer paso fuera irse a comer y a beber con los borrachos. No, analiza bien. Todo fue un proceso. Él comenzó diciendo, ay, bueno, mi Señor tarda en venir. Claro, y ese pensamiento lo que hizo fue llevarle a un relajo espiritual. Él comenzó a descuidar su integridad de lo que antes condenaba. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que al final quienes cambiamos somos nosotros, pero las promesas de Dios no cambian. Isaías dice en el capítulo 40 y en el versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. O bueno, no hace falta ir más lejos, como veíamos hace unos cuantos días atrás en este capítulo 24 de Mateo, allí en el versículo 35, cuando Jesús dijo, mira, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras nunca pasarán. Que haya gente que no crea en el regreso de Jesús, o incluso que haya creyentes que ya tengan la venida de Jesús por tardanza, eso no significa ni muchísimo menos que el Señor no vaya a venir. Es más, te digo algo. Aunque todos los creyentes del mundo nos uniéramos, nos pusiéramos de acuerdo en no creer en el regreso de Jesús, aún así, ¿sabes qué? Maranata, Cristo viene. Y este versículo nos debería dar muchísima lástima por aquellas personas que quizá han retrocedido en su relación con Dios. Por esas personas que antes condenaban el pecado y ahora, pues bueno, lo han normalizado. Y sin ningún tipo de incomodidad, pues ya se sientan a comer, se sientan a beber con los borrachos. Y digo que es una verdadera lástima, porque como dice el versículo de hoy, el versículo 50, cuando ellos menos lo esperen, el Señor regresará. Por eso el llamado de Jesús, una vez más con este versículo, es que vivamos preparados, es que vivamos velando como el padre de familia vela por su hogar, que vivamos sabiendo que un día nuestro Señor va a regresar. Cierto es que no sabemos ni el día ni la hora, pero lo que sí sabemos con total seguridad es que sí o sí Jesús va a regresar. Por eso te animo a que si has dejado apagar tu vida espiritual de alguna manera, o que quizá has permitido el desorden en algún área de tu vida, que hoy mismo te pongas manos a la obra para consagrar por completo tu vida al Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Pero sobre todas las cosas, en este día te damos gracias porque tú no cambias. Tú eres el mismo Dios misericordioso que siempre. Tú eres el mismo Dios de amor, el mismo Dios de paz de siempre. Y tú no cambias. Desgraciadamente nosotros sí. Y cambiamos muchas veces de pensar, de parecer, incluso de creer. Pero tú no cambias. Y tu voluntad no está sometida a la nuestra, sino al revés. Nuestra voluntad tiene que estar sometida a la tuya. Y tú has decidido que un día regresarás.
Y nosotros lo creemos y sabemos que tú vas a regresar y por lo tanto queremos estar preparados. Queremos velar como ese padre de familia que vela por su hogar. Gracias, Señor, por este día, gracias por esta semana. Oramos para que nos bendigas, para que nos guardes, para que todas las actividades que vayamos a tener, no solamente nosotros en el Congreso, sino cada creyente en sus reuniones, en sus cultos, Señor, que tú bendigas, Señor, cada reunión con tu presencia, Señor. Que como dice tu palabra, que tú envíes bendición y vida eterna allí donde los hermanos están congregados en armonía. Gracias, Señor, te damos por lo que estás haciendo. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda congregarte este fin de semana. Sea donde sea que tú estés, acude a tu iglesia local. Acude a tu iglesia local. Qué bueno todo esto de la virtualidad. Qué bueno que podamos tener devocionales, cultos, todo. Cuantos más mejor, pero acude a tu congregación a escuchar la palabra, a adorar a Dios en comunión. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad, del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.